Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América Latina, Europa y otras latitudes que siguen con expectativas las actividades académicas de capacitación internacional que les brinda la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública, CIDET. Mi nombre es Walter Ceballos Arango, soy director académica de la misma y los invito a partir de este momento a presenciar el desarrollo de un excelente curso que, bueno, estamos intitulando Peculado, cohecho, malversación, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias en el Código Penal, una perspectiva penal, procesal, normativa y dogmática, aterrizando en cada uno de los códigos penales de nuestros respectivos países, de los países participantes, que van a ser en número de 15, y que a partir del día de hoy vamos a dar inicio, vamos a introducirnos, y para ese efecto vamos a tener la presencia el día de hoy de cuatro excelentes y destacados penalistas, muchos de ellos catedráticos, jueces, magistrados y también del ámbito de la investigación independiente, que nos van a pues, introducir, especialmente en el caso de Guatemala, a lo que son estos delitos, ¿no? Que configuran seguramente en cada uno de los códigos como también delitos contra la administración pública. Posteriormente, el día de mañana tendremos también la presencia de tres destacados y distinguidos magistrados que van a completar la plana docente de Guatemala para efecto de este curso. Posteriormente, la siguiente semana estaremos desarrollando los mismos temas, pero ya con los siguientes países que también van a participar, ¿no? En segundo término estará presente Ecuador la próxima semana y además también República Dominicana. Posteriormente Argentina y Perú. Y así iremos avanzando semana tras semana para luego poder tener seguro importantes conclusiones de cara a no maximizar el tema del delito, ¿no? Sino más bien entender su complejidad respecto al contraste de la actualidad, lo que estamos viviendo, el día a día que venimos viviendo en nuestros países y lo cual nos implica pues tomar una serie también seguro de medidas, ¿no? A nivel de los estados, a nivel de los organismos jurisdiccionales, a nivel también de la ciudadanía y por qué también no decirlo de la Academia Internacional, que tiene esta oportunidad a través de estos foros internacionales de intercambiar conocimientos, y no solamente los conocimientos, que son muy importantes, lógicamente, a la luz de los grandes maestros y maestras que nos capacitan, sino también contrastar las realidades para luego también nosotros poder proponer alternativas de solución. Como medio de investigación académico, científico, pues podamos brindar a cada uno de nuestras sociedades, de nuestros estados, alternativas de solución a esta grave y compleja realidad que son los delitos contra la administración pública, que es el tema de la corrupción, que lo hemos venido desarrollando y seguiremos seguro porfiando en abarcar estos temas desde el ámbito, lógicamente, del derecho, que es el que nos corresponde y donde nosotros salimos, pero también tocando otros ámbitos de nuestra sociedad donde quizás también tengamos que complementarlo con ciencias auxiliares. Bueno, dicho todo esto, entonces los invitamos a partir de este momento a que nos acompañen al desarrollo de este curso. Ya vamos a empezar, puesto que tenemos la primera y grata presencia del primer participante. Nos estamos refiriendo a la grata figura del doctor Carlos Iván Gómez Santos, de Guatemala. Él es maestro en Derecho Constitucional, maestro en Derecho Procesal Penal, letrado de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Guatemala. Es además docente universitario por la Universidad de San Carlos. El tema que desarrollará el doctor Carlos Iván Gómez Santos: malversación y su regulación en el Código Penal guatemalteco, límites y desafíos. Bienvenido, estimado doctor Carlos Iván, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor Walter. Buenas tardes a todos los colegas que están visualizando esta transmisión. Antes de iniciar, pues dar y extender mis agradecimientos a su persona, doctor, así como a la academia a la cual usted representa por la oportunidad y también por facilitar el fomento a la academia, ¿verdad? Que tan importante es. Como bien lo mencionó el doctor, pues mi tema trata sobre el delito de malversación en Guatemala, ¿verdad? Su perspectiva desde el Código Penal, desafíos, entre muchas otras aristas que conlleva desarrollar pues este delito, ¿verdad?
Daré una breve introducción acerca del mismo, sobre qué trata y pues sucesivamente hablaré sobre más puntos que a mi parecer son importantes, ¿verdad? Tomando en cuenta también el tiempo. Entonces, muchas gracias y voy a dar inicio. Muy bien, cuando, cuando hablo como tal de malversación, no me refiero únicamente a una figura, digamos, a una figura penal destinada a castigar el uso indebido de fondos públicos, ¿verdad? Hablo en realidad de una de las manifestaciones más complejas de la corrupción administrativa moderna actualmente. Y digo compleja porque, a diferencia de otros delitos patrimoniales clásicos en la malversación, muchas veces no existe apropiación definitiva de, como tal del dinero, ¿verdad? Del erario público, ni desaparición física de los bienes del Estado, ni mucho menos enriquecimiento visible e inmediato. Lo que existe es algo eh, mucho más sutil, ¿verdad? Que es la desviación ilegítima del destino público de los recursos estatales. Desviación ilegítima del destino público de los recursos estatales, ¿verdad? Ese detalle pues es fundamental. El funcionario no necesita específicamente robar, sino básicamente el funcionario altera la finalidad jurídica del patrimonio público. Ese es, eh, ese es como tal este delito, ¿verdad? Y precisamente ahí radica la gravedad del mismo, la ruptura de la confianza institucional y de la lesión al principio de legalidad presupuestaria. En Guatemala, este delito, pues sí, es relevante debido a nuestra realidad histórica y también a nuestra, digamos, a nuestra realidad política, porque durante décadas el debate sobre corrupción se concentró únicamente en el enriquecimiento ilícito o en el peculado también, que si no estoy mal, pues otro colega desarrollará de mejor manera este tema. Sin embargo, la práctica demostró que muchas formas de corrupción no consistían en, entre comillas, llevarse el dinero o robárselo de alguna manera, sino en utilizarlo para fines distintos de aquellos autorizados por la ley, eh, el presupuesto o la función pública como tal. Por ello, la malversación constituye hoy una de las problemáticas o bien de los delitos más importantes dentro del sistema penal, ¿verdad? Guatemalteco. Y algo particularmente interesante, a mi parecer, es que Guatemala mantiene pues una concepción jurídica de la malversación muy cercana al modelo tradicional iberoamericano, especialmente influenciado por el derecho penal español y también, ¿por qué no?, latinoamericano clásico, ¿verdad? Aunque con reformas recientes que endurecieron significativamente sus consecuencias penales. Como les comenté, voy a tratar de desarrollar de forma metódica este delito, hablando acerca de, por ejemplo, de la naturaleza, sus elementos, sujeto activo, el objeto material, el bien jurídico protegido, las diferencias con otros delitos similares que les acabo de mencionar y, pues, ¿por qué no las formas más comunes en que se manifiesta, ¿verdad? La regulación en mi país, en Guatemala, pues, es por medio del artículo 447 del Código Penal, ¿ya? Que literalmente establece que comete el delito de malversación, palabras más, palabras menos, el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieran destinados, ¿verdad? Asimismo, la misma norma agrega que la pena será de una prisión de 2 a 6 años y una multa de 20,000 a 50,000 quetzales, ¿ya? Una multa de 20,000 a 50,000 quetzales, que pues para las personas que son de otros países, la conversión a dólares en promedio sería de $2,500 a 6,500 aproximadamente, ¿verdad? Hay aumentos, evidentemente, cuando exista daño al servicio público o
cuando los bienes estén destinados a programas sociales o de asistencia social o asistenciales hasta cierto punto. Esta reforma fue especialmente importante porque el texto original del Código Penal contemplaba únicamente multas relativas bajas, ¿verdad? Situación que generaba hasta cierto punto enormes críticas doctrinales debido a la escasa capacidad disuasoria del delito, ¿verdad? Con la reforma anticorrupción que se llevó a cabo en el 2012 en mi país, pues Guatemala llegó a endurecer considerablemente la sanción penal y transformó la malversación en un delito con verdadera relevancia, ¿ya? Si me refiero acerca de la naturaleza de la malversación, pues digamos que la malversación es un delito bastante, bastante especial, ¿ya? Eso significa que únicamente puede ser cometido por funcionarios públicos, por empleados públicos o personas que bien administren bienes estatales de una función pública como tal. ¿Ya? Eh, esa es una característica de este delito. No cualquier ciudadano puede cometer el delito de malversación. El núcleo del delito no radica únicamente en el manejo del dinero, sino en la posición jurídica especial que tiene el sujeto activo respecto a los bienes públicos, ¿verdad? Desde una perspectiva dogmática, la malversación pertenece a los delitos contra la administración pública porque el verdadero bien jurídico protege, eh, pues, básicamente el patrimonio estatal, ¿ya? Lo que realmente significa también, asimismo, es que vela por una correcta administración de los recursos públicos, la legalidad del gasto, la confianza de la función pública, ¿verdad? Un correcto funcionamiento del Estado. Esto es extremadamente importante porque eh, muchas veces sí existe dinero, muchas veces el dinero no desaparece, muchas veces incluso fue utilizado para algo público, pero aún así existe el delito. Aún así el delito sí se mantiene. ¿Y por qué? Porque el problema no es únicamente el dinero, el problema es la ruptura del destino legal previamente establecido para eh, ese dinero, ¿verdad? Ese bien. Ahora, si hablamos sobre el bien jurídico protegido, bueno, en mi criterio, pues la malversación protege simultáneamente varios bienes jurídicos. La legalidad administrativa, por ejemplo, porque el funcionario únicamente puede actuar dentro de los límites autorizados por la ley y también por el presupuesto. El presupuesto público no es digamos, una recomendación política, ¿verdad? Es una autorización jurídica hasta cierto punto. Y por ello el funcionario no puede disponer libremente de los fondos estatales como si fueran recursos privados, que él puede decidir a dónde destinarlos de forma autoritaria. Asimismo está la confianza pública. ¿Y por qué? Porque cada ciudadano presupone que los recursos asignados, por ejemplo, no sé, a la salud, a la educación, a infraestructura, asistencia social, que es lo más común, serán utilizados precisamente para esos fines. Serán utilizados precisamente para esos fines. Cuando el funcionario altera ese destino, rompe la confianza institucional que existe. Puedo mencionar también el correcto funcionamiento del Estado, porque la desviación presupuestaria puede paralizar servicios públicos esenciales, ¿ya? Por eso el propio artículo que ya les mencioné, que es el 447, pues sí aumenta la pena cuando existe daño o entorpecimiento al servicio público, ¿verdad? Hay un agravante a la pena. Es una conducta típica eh, porque, pues, hasta cierto punto, eh, pues estos efectos o bienes públicos ocasionan una aplicación distinta a aquella para la cual estaban destinados, ¿verdad? Aquí debemos detenernos porque la palabra clave en lo que ronda este delito es el destino. Todo el delito gira alrededor del destino legal de los recursos públicos. Por ejemplo, fondos destinados a medicamentos, a recursos municipales, como por ejemplo el agua potable, fondos asistenciales desviados hacia gastos, en algunos casos a gastos políticos, ¿verdad? Y pues en todos estos casos
puede existir malversación aunque el dinero siga dentro del aparato estatal, ¿ya? Y este es uno de los aspectos más sofisticados del delito, a mi parecer, porque lo que hace ilícito, la ilicitud no depende necesariamente del beneficio personal, sino depende de la desviación funcional del patrimonio público. Si hablamos sobre los elementos esenciales del mismo, está el sujeto activo. Debe tratarse de funcionarios públicos, empleados públicos, administrador de bienes públicos, ¿verdad? No es como el derecho tributario, que sujeto activo es el Estado, sujeto pasivo pues es el contribuyente, aquí es diferente para los colegas que son de Guatemala. También existe el objeto material, que es, pues en esto pues el Código Penal menciona los caudales, el efecto y también los bienes, y esto permite una, digamos, una interpretación amplia, ¿verdad? Ahí entra dinero, vehículos, equipo estatal, suministros, alimentos, maquinaria, entre muchos otros. Si me refiero a su conducta, pues la conducta es desviar el uso autorizado, no requiere apropiación, no se requiere ocultamiento, no se requiere enriquecimiento como tal. Si hablo sobre sus elementos y específicamente el subjetivo, pues la malversación es esencialmente dolosa, ¿ya? El funcionario debe de conocer cuál era el destino legal del bien y aún así decidir desviarlo eh, hacia otra finalidad. Diferencias, me voy a meter un poquito con otro delito, pero creo que es importante hacer una diferenciación entre el peculado y la malversación porque suele ser muy confundido este delito. No, no voy a desarrollar el delito peculado, pero sí hacer una diferenciación puntual y es que, pues sí suele ser bastante confundido, sin embargo, jurídicamente son delitos distintos, ¿verdad? El peculado está regulado en el 445 del Código Penal, implica sustracción o apropiación meramente de bienes públicos, ¿ya? La malversación, en cambio, no exige apropiación. Esa es una diferencia clave. No exige ánimo de lucro y no requiere desaparición patrimonial, ¿verdad? En términos simples, básicamente, si me refiero a peculado, el funcionario se queda con el bien. Si me refiero a malversación, el funcionario cambia ilegalmente el destino del bien, ¿verdad? Esa diferencia es absolutamente esencial para que podamos comprender y tener idea de este delito. La relación con la corrupción moderna. Uno de los mayores problemas, digamos, uno de los mayores problemas contemporáneos es que la corrupción pues está en constante evolución, ¿verdad? Lamentablemente, sí es, el derecho evoluciona, pero asimismo las personas y sus métodos para poder vulnerar la ley y las normas, ¿verdad? Hoy muchas estructuras, pues sí, hay muchas estructuras corruptas, ya que estas pues no sustraen directamente el dinero público, sino que por eso evoluciona, porque empezaron a utilizar otras formas, lo distribuyen, lo reetiquetan, lo reorientan, eh, digamos, lo mueven presupuestariamente hablando. Y precisamente ahí aparece la relevancia moderna de la malversación, ¿verdad? Porque el delito permite perseguir una forma sofisticada de desviación estatal sin necesidad de demostrar enriquecimiento ilícito. Recuerdo que les mencioné algo sobre los agravantes del 447 que regula este artículo. Y pues, entra el daño o entorpecimiento del servicio. Si la desviación genera afectación al servicio público, por ejemplo, la pena aumenta en una tercera parte. Esto tiene bastante relevancia porque muchas veces las consecuencias más graves, la consecuencia más grave en general no es la pérdida económica, sino el impacto social que esto provoca. Imagínense que desvíen fondos públicos destinados para, no sé, los centros de salud de un estado, ¿verdad? Eso, pues, o en general, para el área de salud. Entonces, sí es un tema que puede llegar a provocar un gran, digamos, agravio a la población guatemalteca. ¿Ya? Fondos asistenciales o programas sociales entran acá.
También la pena aumenta en dos terceras partes cuando los bienes estaban destinados a programas sociales o asistenciales y se considera una agravante que claramente eh, entra con temas de la política criminal del Estado guatemalteco de proteger especialmente recursos dirigidos a sectores vulnerables, ¿verdad? Problemas probatorios, claro que tiene este delito. Y desde mi punto de vista, digamos, desde mi punto de vista procesal, la malversación presenta enormes problemáticas, ¿ya? Porque el dinero normalmente sí llega a ser ejecutado en muchos casos, sí existe la documentación, eh, sí existe apariencia administrativa de una, digamos, de un correcto uso del mismo y muchas veces existe incluso justificación contable, ¿ya? Por ello, la investigación suele depender, obviamente, de auditorías, análisis presupuestarios, entre muchas otras. La dificultad principal no, quiero que entienda que la dificultad principal no consiste en encontrar el dinero desaparecido, sino consiste en demostrar jurídicamente el destino aplicado y si violó o no la norma, ¿verdad? Em, al- Algo acerca de la importancia internacional de este delito que puedo agregar es que, pues, Guatemala sí, hasta cierto punto representa un caso interesante porque la malversación refleja un fenómeno regional y también latinoamericano, ¿verdad? Eso no es un secreto, no vamos a tapar el sol con un dedo, como decimos acá en Guatemala. Sí es algo que sí nos está afectando a nivel latinoamericano. Muchos sistemas jurídicos latinoamericanos se enfrentan el mismo problema, presupuestos manipulados, fondos desviados, programas alterados y también la utilización clientelar de recursos públicos, ¿verdad? Que sí suele ser es un problema general. Vamos a ver qué les puedo mencionar acerca de esto, una reflexión, digamos, desde una perspectiva más filosófica sobre eso, sobre este delito, es que pues sí representa mucho más que la simple desviación ilegal, quiero que entiendan eso de recursos públicos, sino que constituye más bien una, digamos, una ruptura ética entre el poder y la responsabilidad, ¿ya? El funcionario público no administra bienes propios, eso es clave, sino bienes confiados, evidentemente, temporalmente por la sociedad para la realización del bien común, ¿verdad? Por ello, cuando se altera arbitrariamente el destino legítimo de los recursos estatales, no solo se infringe una norma penal, sino que traiciona la esencia misma de la función pública, ¿ya? Y filosóficamente, pues este delito sí refleja esa, esa tensión histórica entre el interés individual y el deber colectivo, entre la voluntad personal, digámoslo así, del gobernante y los límites impuestos por la legalidad, ¿ya? Pensadores clásicos como Aristóteles, por ejemplo, sostenían que la política debía orientarse al bien común, siempre al bien común, y que el poder únicamente encontraba legitimidad cuando servía a la comunidad, ¿ya? Y pues obviamente bajo esa lógica la malversación constituye esa, esa degeneración del ejercicio político porque transforma el cargo público en un instrumento de conveniencia personal o bien hasta cierto punto discrecional, ¿ya? Desde otra perspectiva, el contractualismo moderno también permite entender este delito como una fractura al pacto social. Ya la soberanía entrega poder conforme a fines, pues sí, se supone legítimos y previamente establecidos. Cuando el funcionario desvía esos recursos, incluso sin llegar a apropiárselos, rompe la confianza institucional que sostiene la convivencia democrática. Y pues quizá ahí radique el aspecto más profundo de este delito, que es la malversación no constituye únicamente patrimonio estatal, sino la credibilidad del orden jurídico y moral, eh, pues sobre el cual descansa el Estado, ¿verdad?
porque al final, pues el verdadero daño no siempre se mide en dinero perdido, sino en la percepción social de que la ley puede ser sustituida por la voluntad del poder. Por eso es sumamente importante que tengamos eso presente, ¿verdad? Si me refiero a los límites, por ejemplo, y a la problemática que genera este delito, pues obviamente al analizar ya después de todo este desarrollo, la malversación, también es necesario reconocer sus límites, ¿verdad? Y también sus desafíos que enfrenta tanto en su interpretación como en su aplicación práctica. En primer lugar, existe un límite conceptual. ¿Ya? No siempre es fácil distinguir entre una decisión administrativa irregular y una conducta penalmente relevante. ¿Ya? Hay una diferencia ahí. La línea entre la discrecionalidad del funcionario y la ilegalidad puede ser bastante difusa, especialmente en contextos donde pues sí existen urgencias institucionales o vacíos normativos o como lo solemos llamar acá en Guatemala, lagunas legales, ¿verdad? En segundo lugar, enfrentamos un desafío probatorio importante, a diferencia de otros delitos, porque no hay necesariamente desaparición de dinero, porque existe en muchos casos documentación que respaldan las decisiones y muchas veces hay justificaciones administrativas formales, ¿ya? Esto pues sí llega a obligar a que la investigación sea eh, pues muy técnica, altamente técnica, basada siempre en auditorías, análisis presupuestarios, ¿verdad? Reconstrucción hasta cierto punto del destino real de los recursos, entre muchos otros. Y otro desafío clave es el riesgo de banalización del delito, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si la malversación se percibe como un simple error administrativo, por ejemplo, o una práctica tolerada dentro de la gestión pública, es algo que llega a debilitar su función preventiva y sancionadora, ¿verdad? También existe un límite institucional. En países como el nuestro, la eficacia del control depende en gran medida del fortalecimiento de órganos fiscalizadores, ¿verdad? Contraloría General de Cuentas juega un papel importante en el país, la independencia del Ministerio Público también, que de hecho pues hace poco hubo un cambio de administración en el mismo, ¿verdad? Siempre se tienen altas expectativas. La transparencia en la gestión pública de las personas pues, que ostenten el cargo en su momento, porque sin estos elementos el delito puede existir en la norma, pero no en su aplicación real, básicamente. Finalmente, pues sí hay un desafío ético y estructural, que es la malversación, porque no solo refleja fallas individuales, sino también problemas culturales, presiones políticas que llegan a existir y que hasta cierto punto debilitan los sistemas de control. Para finalizar, eh, pues en síntesis, ¿verdad? El verdadero desafío de la malversación pues no es solo definirla como tal o sancionarla, sino lograr identificarla, lograr probarla y sobre todo prevenirla en contextos donde muchas veces se disfraza de una gestión administrativa legítima. Entonces, pues esa es mi intervención, doctor Walter. Hasta aquí finalizo. Muy bien, excelente este inicio con un tema que, valga la verdad, pues es uno de los temas pues, más álgidos y justamente nosotros intentamos iniciar para poder darle una estructura a todo lo que vamos a proponer desde el día de hoy, ¿no? Por Y supuesto. vemos la importancia, estimado maestro, de diferenciar el concepto de lo que es diferencia muy sustantiva entre lo que es malversación y peculado, ¿no? Que también Totalmente. lo tendremos como un tema también a cargo de otra maestra o maestro dentro de los tópicos que vamos a desarrollar. Pero era importante también porque en algunos casos pues suele confundirse, ¿no? Como usted bien también lo ha explicado en esta excelente exposición. Además también las complejidades, ¿no? De la malversación y su detección, ¿no? Demostrando el destino aplicado también, tal como usted lo ha señalado. Y luego también ver el tema del fortalecimiento de los órganos fiscales, ¿no? Que también usted lo ha mencionado, es muy, un tema muy concreto además, porque
Imagínense, ¿no? ¿Quién podría en todo caso disminuir esta ola, ¿no? O esta mala práctica que se han enquistado en todo nuestro funcionamiento público, ¿no? A tal punto de que parece que fuera lo normal, ¿no? Y en realidad, Correcto. pues, las formas como usted también nos indica, cómo se camuflan, ¿no? Entre procedimientos, entre argucias y ahora inclusive con las nuevas tecnologías, ¿no? Perfeccionándolo, ¿no? Perfeccionando el mal, como se dice, ¿no? En ese sentido, ya con la parte también que usted nos hubiera gustado un poco más de repente desarrollar la parte de los desafíos éticos estructurales, pero que seguro lo vamos a tener, pues, o lo vamos a solicitar, ¿no? A los maestros. Y también debido al poco tiempo, ¿no? A veces 30 minutos, 35 minutos en estos temas no nos quedan muy claros, pero la posibilidad de seguir desarrollándolos con mayor profundidad, con mayor precisión. Además, usted es miembro importante también de nuestro grupo principal, ¿no? Que es el de maestros y maestras internacionales, donde constantemente, usted es testigo que a diario estamos proponiendo temas, proponiendo algunos análisis, investigaciones que se desarrollan también en diferentes universidades que conforman el CIDET, ¿no? No solamente en uno o dos países, sino recibimos pues de diversas universidades de Europa, ¿no? Y no solamente de América, también el desarrollo de estos temas. Y eso finalmente es algo que enriquece y como se ve en su excelente exposición. Estimado maestro, nosotros le agradecemos mucho esta participación que ha dado una apertura ideal a lo que va a ser el desarrollo de estos 2 días. Y en virtud justamente a esta excelente participación, nosotros, si nos permite, vamos a compartir el reconocimiento que le han preparado las instituciones que avalan académicamente y organizan ese certamen. En primer término, la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET. También el Instituto del Jurista Latinoamericano, justamente en su país, Guatemala, Ecuador, con la presidenta, doctora Carolina Esmejaut. Un gran abrazo para usted, doctora. Esperamos tenerla con nosotros también mañana, en la segunda fecha. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, el Círculo Jurídico de Argentina, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, la Universidad UNED de Santo Domingo, República Dominicana, el Colegio de Abogados del Oro en Ecuador, la Escuela de Negocios de Salamanca, en España, otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlos Iván Gómez Santos por su destacada participación y desempeño como ponente en el curso internacional en peculado, cohecho, malversación, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias en el Código Penal, impartido el día de hoy, martes 19 de mayo de 2026, y signado por las principales autoridades de dichas casas de estudio. Estimado maestro, vamos a hacerle llegar oportunamente este reconocimiento para que también quede pues prueba latente de su aporte significativo en estos encuentros internacionales. Muy agradecido, doctor Walter, por el espacio y pues desde ya felicitaciones siempre por fomentar la academia, que es muy importante. Y agradezco grandemente a todas las personas que se conectan de los diferentes países y saludos desde la distancia, doctor Walter. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Iván. Le mandamos un fuerte abrazo a usted desde acá y en su persona también a todos nuestros amigos del organismo judicial de Guatemala, del Ministerio Público, de la Universidad Nacional de San Carlos, la UNSAC, ¿no? Grandes amigos, también profesores. Justamente el día de hoy estará también un maestro de esta casa de estudios tan emblemática en Guatemala y del resto de universidades, instituciones, personas que, como bien lo hizo el doctor Carlos Iván, pues luchan, se fajan día a día para que la práctica de la justicia pueda ser democratizada y llegue pues a todas las personas sin excepción. Muchísimas gracias, estimado maestro. Le pido por Total, favor que nos acompañe para gracias. presentar al siguiente participante, pues ya tenemos la grata presencia de la doctora Evelyn Jacqueline Cano Morales. Ella tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos, USAC, tiene un doctorado en Género y Justicia por la Universidad Mariano Galvez, un magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de San Carlos, Guatemala, magíster en Derecho Procesal Penal por la misma Casa de Estudios y es egresada de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, UNSAC. El tema que desarrollará la doctora Evelyn Jacqueline Cano Morales, delito de incumplimiento de deberes en la ejecución de sentencias laborales, similitudes
y diferencias con el procedimiento disciplinario administrativo. Bienvenida, estimada maestra, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Ceballos, por esa bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a la escuela que usted representa también. Para mí es un gusto y un honor, pues, disertar a tan honorables también, porque déjenme contarles que no es que yo les vaya a disertar un tema, muchos de ustedes tienen amplio conocimiento. Sin embargo, yo se los voy a compartir desde la perspectiva guatemalteca, ¿verdad? Espero que este tema, pues, de alguna manera, pues, tengamos similitudes y de alguna forma podamos compartirlo con los diferentes países, porque cada uno de nosotros le nombramos de alguna manera. Sin embargo, en las administraciones públicas en cada uno de los países puede existir la falta de deber de actuar de cada uno que pueda realizarse. En este caso, pues el tema que yo les traigo para compartirles es en relación al delito de incumplimiento de deberes, en relación a la ejecución de sentencias laborales. Es entendido que en casi toda Latinoamérica, pues la afluencia de demandas laborales es muy alta. Es un tema social y desde el punto de vista de la administración de justicia, pues realmente lo que quiere un trabajador es que le paguen las prestaciones laborales que se les ha dejado de, de alguna manera de pagar o porque han sufrido algún despido injustificado. Sin embargo, dentro de lo que es la administración pública como tal, pues resulta que a la hora de pagar este tipo de prestaciones laborales, existen ciertos, como quien dice, entrampajes, ciertas formas para que no se pueda cumplir estas sentencias laborales. Como es desde el punto de vista de la administración pública, tengo que indicar o de alguna manera las diferencias que existen dentro del delito de incumplimiento de deberes con relación al procedimiento disciplinario administrativo, en virtud que, si bien es cierto, cada uno de ellos lleva implícita la omisión, pero también uno es desde el punto de vista en materia penal y otro es desde el punto de vista administrativo disciplinario. Si usted me lo permite, doctor Ceballos, le voy a realizar una presentación Claro que sí, en doctora, este está en momento. calidad de confitriona, usted puede dirigirla. Adelante. Muchas gracias. Ahí se ve perfecto, doctora. Ah, ¿se ve? Perfecto, Sí, muchas perfecto. gracias. Muy Sí, doctora. amable. Estaba por preguntarle si se observaba mi presentación. Si en algún momento deja de observarse, me puede comunicar, por favor, doctor. Claro que sí, Bien, como doctora, les adelante. disertaba, muchas gracias. Como les disertaba, pues efectivamente el tema que les voy a compartir es en relación al delito de incumplimiento de deberes. Bien, en este caso tenemos un glosario de temas. En este glosario de temas que les voy a presentar se encuentra el delito de incumplimiento de deberes, sentencias laborales guatemaltecas y la ejecución de las mismas,
así como también diferencias y similitudes con el procedimiento administrativo disciplinario y lo que ha implementado el organismo judicial, en este caso, como herramientas virtuales para la posible ejecución. Y si en algún momento existiese el incumplimiento de deberes, pues aquella bifurcación que existe del análisis de certificar, ya sea al Ministerio Público por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, aunado con la posible desobediencia de un funcionario o empleado público, y también certificación si fuese procedente ante la unidad disciplinaria que corresponda, dependiendo la institución pública de que se trate o la que tenga el deber de cumplimiento de esa sentencia laboral, la cual ha dejado de cumplir. En este caso, vemos que en el ordenamiento jurídico penal guatemalteco se reformó el ilícito penal de incumplimiento de deberes. Así se denomina dentro de nuestro país. Este ilícito fue por medio del decreto 31-2012. En su artículo 15 colocó esta reforma, el artículo 419 del Código Penal, por medio del cual establece en el artículo 419, incumplimiento de deberes. Comete el delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. Veamos acá. Dentro de lo que en este caso es el objeto material como tal, es el omitir una conducta en relación al deber de actuar, ya sea del funcionario o empleado público, rehusar o retardar. Veamos esta gran diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de personas indican que todo es un incumplimiento de deberes. Sin embargo, existen ciertas diferencias desde el punto de vista laboral. Y aquí es donde viene, por decirlo así, la falta de observancia cuando puede existir un incumplimiento de deberes como un ilícito penal y cuando puede ser una falta administrativa. Y aquí está dentro de lo que puede ser una falta administrativa. Es un acto propio de su función o cargo. Vemos entonces con la evolución tanto de los derechos laborales, cada uno de los lugares o administración pública se divide por medio de unidades ejecutoras, es decir, hay entidades nominadoras, hay unidades ejecutoras y hay también direcciones. Por lo tanto, se debe de individualizar y correctamente identificar quién posiblemente es el funcionario o el empleado público quien ha tenido esa falta de deber de actuar o esa omisión o esa forma de rehusar o retardar el cumplimiento propio de su cargo, ya sea dentro de lo que son sus facultades o sus deberes. En este caso, las consecuencias jurídicas, o es decir, la pena principal y las penas accesorias, dentro de la pena principal tenemos la pena de prisión de 3 a 6 años y la pena accesoria, que es la inhabilitación especial por ser un empleado o funcionario de la administración pública. En ese sentido, en conclusión, el delito de incumplimiento de deberes en Guatemala es la forma de castigar a un funcionario o empleado público que omita, rehúse o retarde realizar alguna de las funciones propias de su cargo. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, es funciones propias de su cargo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque más adelante vamos a ver las diferencias y las similitudes que existe dentro de lo que es el procedimiento disciplinario administrativo con lo que es el incumplimiento de deberes. Sabemos que en relación a lo que es el incumplimiento de deberes, también puedan haber algunas deficiencias desde el punto de vista estructural.
que a veces en algún momento desconocemos cuál es la función, cuáles son las atribuciones o qué es lo que le corresponde a cada empleado o funcionario público realizar con la evolución y con el avance de la tecnología y también la implementación de la inteligencia artificial. A veces nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiende a determinadas alucinaciones y por lo tanto, con base a ello, eh, automáticamente se puede presumir o la inteligencia nos puede orientar a que si en algún momento consideramos o alguien considera certificar por la posible comisión del incumplimiento de deberes, se debe de hacer la aclaración cuál es el motivo o en este caso cuál es el objeto material, individualizar correctamente ¿qué es lo que se está tipificando como delito de incumplimiento de deberes? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una serie de desestimaciones. Entonces, automáticamente lo que se está es realizando una acumulación de certificaciones de lo conducente en este tipo de ilícitos penales y posteriormente viene de regreso una serie de desestimaciones, que quiere decir que no procede esa certificación. Por lo tanto, es un trabajo en vano. ¿Por qué? Porque realmente no se individualizó correctamente si se trataba del ilícito penal o si en su caso pudiera ser algún tipo de deber de cuidado o una forma de actuar o dentro de las atribuciones y funciones que pueda tener un funcionario o un empleado público. En este caso, tenemos ciertas palabras claves en relación a los elementos positivos de este delito. Primero, se debe de verificar la posible negligencia que pueda haber dentro del deber de actuar de un empleado o funcionario público. Si existe un retardo o retraso injustificado, ¿por qué? Porque se procede a certificar lo que es el incumplimiento de deberes, sin embargo, no se ha revisado la ruta a seguir si realmente el retraso es justificado o es injustificado. El ilícito penal se da con base a la omisión. Y en este caso, si existiese un retraso justificado, tiene que tomarse otro tipo de línea de acción. Público quien ha dejado de realizar aquel deber de cuidado de las funciones o atribuciones que le han sido asignadas. También verificar las obligaciones legales de conformidad con la ley, si realmente cumplió, si en este caso fuese condenado a una sentencia judicial de ejecución, por ejemplo, laboral, que debe de colocarse dentro del presupuesto para poderse pagar dentro del siguiente año y no se ha realizado como tal dichas gestiones o se ha girado las instrucciones respectivas para colocarse el pago de las prestaciones laborales. Eso es lo que más nos hemos enfrentado nosotros en lo que es la administración, en este caso administrativa. Del punto de vista de la administración de justicia, se cumple con emitir la sentencia y la misma debidamente ejecutoriada, pasando por todas las fases, en este caso de la vía recursiva, agotando toda la vía ordinaria, puesto en este sentido, para ejecución de esas sentencias, pues se necesita que en algún momento dentro del erario nacional o dentro del presupuesto pueda haberse colocado dentro de alguno de los renglones de contabilidad gubernamental la ejecución de ese presupuesto de la condena que se ha realizado en relación a ejecución de sentencias laborales de prestaciones a las cuales se ha condenado. Pero nos hemos encontrado en este caso que ya sea el funcionario o el empleado público no ha cumplido con ese deber de cuidado a efecto de colocarlo dentro de la ejecución presupuestaria del año que corresponda o dentro del trimestre que corresponda.
Así como también no se nos ha indicado de alguna manera si existe algún tipo de irregularidad que no le permita poder realizar dicha circunstancia o colocar dentro de ese presupuesto para el pago de eh, de ese tipo de certificación que se ha realizado en relación al ilícito de incumplimiento de deberes que se ha realizado por algún empleado o funcionario público. Por lo que de esa cuenta, con base a esta reforma, se han implementado varias herramientas virtuales para gestionar y acelerar, en este caso, tanto para evitar que exista el delito de incumplimiento de deberes o por su caso, colocar de alguna manera, permítanme un momento. Ahí está, perdón, disculpe. Está, perdón, ¿me escucha? Perfecto, doctora, adelante. Ay, muchas gracias, doctor. Disculpen el fallo. En ese sentido, la Administración de Justicia ha colocado ciertas herramientas virtuales de control a efecto se pueda coadyuvar, en este caso, para el mejor control tanto de los procesos judiciales como la certificación de lo conducente por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes o en su caso la certificación de lo conducente por algún incumplimiento y hacer ver que se pueda llevar un debido proceso disciplinario. Dentro de estas herramientas virtuales que ha realizado, por ejemplo, en el organismo judicial, se ha implementado lo que es el sistema de gestión de tribunales, por medio del cual tiene la comunicación de enviar vía electrónica toda aquella denuncia de la posible comisión de incumplimiento de deberes. Se da la remisión de denuncias digitales automáticamente. El sistema de gestión de tribunales reúne toda la información de un proceso, en este caso, proceso digital, con base a las reformas que sufrió nuestra legislación a partir de la pandemia COVID-19. Entonces se ha implementado lo que es el expediente electrónico y con base a ese expediente electrónico se remiten las denuncias de forma digital y en esta se puede reunir tanto la posible comisión de incumplimiento de deberes con base a los artículos 419 y 420 por si en algún momento pudiese haber algún tipo de desobediencia o incumplimiento de deberes. Se mandan también las comunicaciones o diligencias judiciales a efecto que nos puedan remitir, ya sea por vía electrónica, cualquier información que nosotros requiramos y para darle seguimiento cómo se encuentra la investigación de la posible certificación que se ha remitido de un órgano jurisdiccional cuando en algún momento se ha solicitado la ejecución de alguna sentencia para el pago de prestaciones dentro de lo que es la ejecución del presupuesto, así como también se ha remitido oficios fijando plazos respectivos e indicando que en determinada fecha puedan indicarnos cuándo dentro del presupuesto se ha colocado el pago de dichas prestaciones laborales o en su caso existe los planes que tiene cada una de las secretarías de planificación dentro de cada una de las instituciones de la administración pública, poder incluir dentro de lo que es la contabilidad gubernamental el pago de dichas prestaciones laborales. Por lo tanto, en síntesis, en relación a ello, vemos entonces las diferencias y similitudes en relación a lo que es la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes y los procedimientos disciplinarios administrativos.
puesto que cada uno tiene sus similitudes y tiene sus diferencias. En relación a lo que son las sentencias laborales en fase de ejecución, la similitud del delito de incumplimiento de deberes con el procedimiento disciplinario administrativo es que ambos son procedimientos sancionatorios. Sin embargo, la diferencia es que uno es un delito penal y el otro es una falta laboral. Por eso es que se tienden a confundir y en determinado momento se confunde la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes con lo que es un procedimiento administrativo disciplinario. Y ahí la clave de conocer efectivamente los elementos positivos del delito y también conocer si efectivamente esto es dentro del tipo de faltas que puedan existir, tanto dentro de la administración de justicia como de la administración pública o la regulación que tenga en relación a procedimiento disciplinario administrativo. En relación a otra de las similitudes que tiene el delito de incumplimiento de deberes con el procedimiento disciplinario administrativo, es que también lo que se sanciona es a veces unas acciones y en otros casos unas omisiones. En este caso es una omisión al deber o a las facultades o atribuciones que se le ha dado tanto al funcionario o al empleado público. En relación a las funciones, o, en este caso la omisión, es que se le ha dado algún tipo de orden y la misma persona o el empleado público no ha cumplido con ese deber, ya sea cuando se le ha fijado algún tipo de plazo o se encuentre dentro de sus funciones o delimitaciones en la reglamentación interna que pueda tener en determinada institución. En relación a esa omisión, el delito de incumplimiento de deberes es aquella cuando se dice que rehúsa, retarde de alguna forma maliciosa o malintencionada el cumplimiento que tiene de ese deber de cuidado. Es decir, por ejemplo, gira una instrucción y en vez de sustituir a una falta laboral, que es una omisión, se denota de manera maliciosa el rehusar o retardar algún tipo de actuación o proceso que deba de dársele algún tipo de seguimiento. Por lo tanto, es necesario que se verifique bien cuáles son. O por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros tenemos lo que es la Ley de Información Pública. Debe solicitarse cuáles son las atribuciones de cada uno de los empleados o funcionarios públicos para la correcta individualización, para identificar si es el delito de incumplimiento de deberes o si es meritorio de un procedimiento disciplinario administrativo como tal. En ese sentido, esa es la disertación que en este momento yo les estoy compartiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora. Es una disertación muy, muy completa, muy técnica, diríamos nosotros, y que echa poco por tierra, pues, algunas dudas que se presumen normalmente tenemos en el ámbito penal, ¿no? Principalmente, pues, por lo que hay una franja, ¿no? Una especie de línea y nosotros, pues, en el orden de los cuadros que usted también presentó, doctora, en el tema, sobre todo lo que nos impresionó y nos llamó bastante la atención, ¿no? Este cuadro donde usted muestra y creo que lo tenemos acá lo hemos en congelado también porque nos llamó mucho la atención las herramientas virtuales, ¿no? También para estar un poco de cara al ejercicio de los nuevos tiempos, ¿no? Nosotros le comentamos que durante todo el 2025 y parte del 2024 veníamos desarrollando también los temas de las tecnologías disruptivas, específicamente la inteligencia artificial, pero cómo se van aplicando y se van incorporando algunas de sus virtudes al plano de la administración de justicia, ¿no? Y lógicamente también cuando uno ve esos aspectos, también tiene que mencionar las debilidades, ¿no? Porque no todo es pues, como dice, pues color de rosa. También existen
algunas deficiencias, no solamente en las capacidades de los operadores jurídicos para poder implementar o para poder asimilarlas, sino también al otro extremo, ¿no? Que ya hay mucha pericia y entonces comienzan también a complejizarse los delitos que estamos estudiando justamente. Entonces, ese cuadro muy importante, doctora, le agradecemos mucho y también a pedido también de toda la audiencia virtual que tenemos no solamente acá en la plataforma, en el YouTube, y específicamente en los grupos de estudio que tenemos en CIDET, en 20 países hay grupos de estudio que están observando estas ponencias y nos piden, por favor, como también lo hemos pedido eh, por gentilmente y esperando un desprendimiento, que nos pueda compartir ese excelente material para a su vez nosotros también compartirlo con los participantes y con todos los grupos en todos los diversos países, lógicamente manteniendo los créditos de usted, estimada maestra, y agradeciéndole además que se haya hecho un pequeño lapso en su agenda para poder compartir con nosotros estas importantes enseñanzas y aclarando conceptos sobre todo, ¿no? Si bien es cierto en el contexto de la ley de Guatemala, pero hemos visto pues que hay muchas similitudes con diversos países. Y decirle a nuestros amigos además que, claro, el día de hoy estamos con Guatemala, hoy y mañana, pero el capítulo de cada uno de los países que conforman el CIDET son 15. Vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas para que podamos aterrizar cada uno en sus realidades y lógicamente también sin renunciar a hacer un perfecto ejercicio del derecho comparado, ¿no? Que también es importante a la luz pues de toda esta integración que tenemos no solamente ya desde el fenómeno de la globalización anteriormente, sino también ahora también actualmente con todas las tecnologías que estamos utilizando y no solamente en forma de elección, sino que ya es una necesidad puesto que se está implementando en todos los campos laborales. Vamos a tener el honor, doctora, también de compartir, si nos permiten, un momentito. Ahí está. Muchas gracias por la cooperación técnica de compartir este reconocimiento que le vamos a hacer llegar también en forma oportuna, doctora. Esperemos que también pronto presencialmente, porque están desarrollándose luego algunos programas también de actividades académicas presenciales, donde esperamos también tenerla con nosotros. En nombre de la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública, CIDET, en nombre también desde Guatemala, del Instituto del Jurista Latinoamericano, con la doctora Carolina Smejao, en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, es el IRI, en nombre del Círculo Jurídico de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, del Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, de la Universidad Nacional UNEP de Santo Domingo, República Dominicana, en nombre del Colegio de Abogados del Oro en Ecuador y de la Escuela Nacional de la Escuela de Negocios de Salamanca, perdón. Otorgo el presente reconocimiento a la doctora Evelyn Jacqueline Cano Morales por su destacada participación y desempeño como ponente en el curso internacional en peculado, cohecho, malversación, incumplimiento de deberes y tráfico de influencia en el Código Penal, impartido el día martes 19 de mayo de 2026, asignado por todas las autoridades de dichas instituciones y que se lo vamos a hacer llegar con mucho gusto, doctora, y con mucha gratitud por compartir estos importantes conocimientos con toda esta vasta audiencia de maestros, docentes, magistrados, estudiantes, ¿no? De diversos países de nuestra América y también de Europa. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Gracias, doctor, por tan lindas palabras. Por supuesto, yo voy a compartir el material. Está a disposición de cada uno de ustedes. Con gusto yo se lo hago llegar, doctor. Un placer entonces, un abrazo. Gracias por conectarse cada uno de ustedes. Que la pasen bonito. Muy feliz tarde. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. También un fuerte abrazo para usted, nuestros mejores deseos para su ejercicio profesional también y en su país, Guatemala, el país de la eterna primavera, como también se le llama. Muchas gracias, doctora. Gracias. No, le pedimos por favor que nos acompañe porque vamos a tener ya también la presencia de nuestra tercera expositora. Vamos a ver si podemos ubicarlo a la doctora Yareli, si ya está con nosotros. Permítanos por favor un momentito. Ah, sí está. Vamos a ver la calidad de coanfitriona para que pueda aprender, aperturar su cámara y prender su micro. Ya está la doctora Yareli Gómez. Doctora, ¿me escucha? Ahí está, la estamos viendo ya. Hola Doctora, doctor, ¿cómo qué está? gusto.
Qué gusto de verla, doctora, después de algún tiempo. Compañera muy querida en diversas pasantías, congresos internacionales. Hemos coincidido en México, en República Dominicana. Doctora, siempre un gusto verla. Usted sabe que forma parte de esta casa, su casa CIDET. Vamos a hacer la presentación entonces para que darle paso a su exposición, para que todos los amables participantes de este curso internacional y también no solamente del auditorio virtual, sino también de todos los medios virtuales con que cuenta CIDED a través del YouTube, el Facebook y otras redes. La doctora Yarelis Elizabeth Gómez Gómez. Ella tiene un PhD en Derecho, es doctora en Derecho Penal y Criminología por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas en México. Además es doctora en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Mariano Galvez, es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la misma Casa de Estudios, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Es docente universitaria en pre y posgrado. El tema que desarrollará la doctora Yareli Elizabeth Gómez Gómez, el delito de tráfico de influencias en la República de Guatemala. Bienvenida, estimada maestra, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, doctor Ceballos. Para mí es un honor, es un placer poder compartir con ustedes. Le comentaba ahí por medio del chat que había tenido un poquito de complicaciones hoy con el tiempo, porque toda la mañana tuve audiencias y ahorita en la tarde pues se prolongó una. Si en determinado momento tengo algún tipo de inconveniente con mi dispositivo, estoy ahorita en el iPad conectada. Sin embargo, si en algún momento me quedo sin batería, ya me conecto desde mi teléfono móvil para continuar con la ponencia. Yo estoy muy agradecida por la invitación y principalmente pues poder compartir con ustedes el poco o mucho conocimiento que así la vida cotidiana y Dios pues me lo ha permitido poder compartir estos espacios académicos que considero que son de gran relevancia definitivamente a a nivel Latinoamérica, poder tener este tipo de encuentros y poder compartir. Realmente lamento mucho el no poder haber estado desde mucho antes, cuando iniciaron las anteriores ponencias. Me hubiese encantado en escuchar a mis colegas, porque realmente aprendemos, cada día construimos, cada día edificamos esos conocimientos y entre países pues mucho más, dar esas perspectivas directamente desde el punto de Guatemala, así como también colegas, doctores de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia. Realmente las pasantías, los encuentros realmente son enriquecedores. ¿Por qué? Porque a través de esos encuentros, de esas pasantías internacionales, pues logramos un aprendizaje muy amplio. Me corresponde poder compartir con ustedes un poquito en relación al delito de tráfico de influencias directamente en la República de Guatemala. En ese sentido, me gustaría compartir en principio pues lo que establece nuestra normativa penal guatemalteca en cuanto a este delito principalmente. Este delito pues hace referencia en primer lugar a que tiene una caracterización en cuanto a esa utilización de relaciones personales, de relaciones políticas o jerarquías para obtener ¿qué? Obtener definitivamente beneficios a favor de una tercera persona. En este caso, pues existen diferentes casos que se han dado en Guatemala en los que se ve reflejado este tráfico de influencias que más adelante los vamos a observar y los vamos a ir detallando uno por uno. Dentro de estos casos que se han dado en Guatemala, pues existen muchos en los cuales pues se ha dado un archivo por medio de resoluciones del Ministerio Público en Guatemala. También existen algunos casos de renombre que se han dado en esta república, que es importante pues hacerlos ver también y hacerlos mención. No sin antes pues hacer ver también directamente los elementos y las características de este delito. En primer lugar, como todo delito dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, hablamos de diferentes delitos en Guatemala, por ejemplo, el asesinato, el plagio, secuestro, eh, algún otro delito que está dentro del catálogo directamente establecido dentro del Código Penal. Existen verbos rectores o existen sujetos también que rigen
a estos tipos penales directamente. Dentro de estos elementos o sujetos que podemos observar nosotros directamente en el delito de tráfico de influencias, vamos a observar un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este sentido, el sujeto activo pues es lógicamente esa persona que está en determinado momento pues solicitando que se le favorezca en determinado momento con alguna resolución o con algún caso. El sujeto pasivo, pues, es esa persona quien recibe en determinado momento esa orden o quien recibe en determinado momento esa dádiva para que ese caso o esa resolución prospere. Esos son básicamente los sujetos que se dan dentro de lo que es directamente este delito de tráfico de influencias. También dentro de este delito de tráfico de influencias podemos observar también las penas directamente que están establecidas dentro del ordenamiento jurídico penal guatemalteco, que las penas oscilan de los 6 meses a los 2 años de prisión, como también establece una multa, también establece la inhabilitación especial del empleado que ejerce ese cargo público, que oscila de 5 a 9 años. Inhabilitación especial también en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 5 a 9 años, que son prácticamente las penas a imponer por la comisión de este hecho delictivo. Es importante hacer ver también que en Guatemala el delito de tráfico de influencias está tipificado como lo manifesté anteriormente dentro de nuestro Código Penal guatemalteco. Y se caracteriza. ¿Cuáles son esos caracteres entonces? Las relaciones personales, políticas o jerárquicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder obtener beneficios indebidos del Estado. Es decir, que cuando estamos hablando de esos dos sujetos que intervienen, dentro de esos dos sujetos que intervienen podemos ver algo relevante que es directamente la acción que tiene un funcionario público. Hubo un caso bastante sonado en Guatemala, no sé si algunos de los colegas, que quizás seguramente los colegas que están de Guatemala y los colegas de algunos otros países quizá escucharon de un caso, el caso de Cristina Sicavisa. En este caso de Cristina Sicavisa, pues se empieza a dar un tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque se trata de favorecer en este caso a la persona que se demostró durante la dilación del proceso que era la responsable de la comisión del hecho delictivo del cual se señalaba. ¿Cuál era el objetivo que se tenía dentro de esta investigación? Que se favoreciera en esta ocasión a esta persona que había cometido el hecho delictivo, que era hijo de una magistrada. ¿Cuál era el objetivo? Que definitivamente la resolución le favoreciera, lógicamente, a su hijo y que en determinado momento pues no recibiera la condena que le correspondía por la comisión, en este caso de la desaparición de Cristina Sicavisa. Fue un caso pues bastante sonado en el cual pues se dio una investigación y que incluso se trató de entorpecer esa investigación con el único objetivo de que esta persona saliera beneficiada. Entonces podemos observar que la intervención era directamente de un funcionario público, que en este caso pues era una magistrada, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar un claro ejemplo de cómo se da este tráfico de influencias, como podemos mencionar mucho de los casos que se dan en Guatemala y seguramente que en otros países también. Lo que diferencia en algunos países quizá es que, por ejemplo, en el caso de otros países, la competencia que conoce cada caso pues es diferente y en base a esas competencias así van a ser las penas que se van a imponer. En el caso de la República de Guatemala, pues las penas están establecidas directamente en el Código Penal por la comisión de este hecho delictivo y lógicamente esas son las penas que se deben de observar para poder determinar la culpabilidad en este sentido de la persona que interviene dentro del delito propiamente de tráfico de influencias. Por ejemplo, en el caso de México, pues también se tiene contemplado, tengo entendido, hice un par de investigaciones ahí en el Código Federal directamente de México, en donde se encuentra regulado este tipo penal. Las penas son similares al caso de Guatemala, ¿sí?
Es importante también ver algunos otros casos que son de relevancia también dentro del caso de Guatemala, de los cuales pues podemos mencionar los siguientes. Dentro de estos casos podemos encontrar directamente el caso de construcción y corrupción, que fue un caso destacado en investigaciones jurídicas y académicas directamente en Guatemala, en donde se evidenció cómo operadores políticos y pues quizá no es tan, no es tan agradable para mí mencionar nombres en específico directamente de exfuncionarios o funcionarios en su momento, pero a manera de poder ejemplificarles y poder entender y comprender mucho más ese delito, vamos a hacer mención de uno de los casos acá en Guatemala. Dentro de ese está el exsecretario privado Gustavo Alejos Gambara, en donde se dio la utilización de una red de contactos para influir de forma ilícita en la adjudicación de contratos de obra pública y el financiamiento de campañas políticas, que es algo que muy común pasa en Guatemala, y considero que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, en otros países, que definitivamente se utilizan ese tipo de poderes para, lógicamente, obtener un beneficio en este sentido, el financiamiento de campañas políticas. Es algo muy común. También está el caso de cooptación del Estado, en donde se documentó un entramado donde empresas y funcionarios utilizaron el tráfico de influencias y el cohecho para direccionar contrataciones, evadir controles financieros y obtener beneficios particulares en diferentes instituciones del Estado. También hay un caso muy sonado acá de nuestro bellísimo lago de Atitlán, que si en algún momento pues tienen la oportunidad, los que están presentes acá, les hacemos la cordial invitación para que puedan venir a visitar ese bello lago, si alguien lo conoce o ya tuvo la oportunidad, pues qué bendición, ¿verdad? Sin embargo, pues se han dado diferentes casos en torno a este lago. ¿Qué fue lo que involucró? Involucró a exfuncionarios de alto nivel, incluidas lamentablemente la expresidente Roxana Valdetti en su esquema de tráfico de influencias para la compra millonaria y fraudulenta de una fórmula mágica destinada a limpiar el lago, la cual resultó ser una total estafa, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta en este tipo de delito de tráfico de influencias que definitivamente los funcionarios que han cometido este tipo de delitos pues han estado en una escala muy alta y que en determinado momento a nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos, pues definitivamente nos afecta. Nos afecta, ¿por qué? Porque no quisiéramos que nuestros funcionarios públicos, hablemos presidente de la República, expresidente de la República, funcionarios, diputados, pues en determinado momento, pues cometan este tipo de delitos. Sin embargo, se da y lamentablemente la población se ve afectada. Se ve afectada, ¿por qué? Porque definitivamente están dañando no solo nuestro sistema jurídico guatemalteco, sino también a la sociedad en general. Es importante entonces traer a colación estos casos por el tráfico de influencias que se dan dentro de los mismos. Tenemos también el caso de la ley de telecomunicaciones de Tigo directamente, investigaciones sobre corrupción sistemática, analizando cómo se ejercieron influencias indebidas en el Congreso para impulsar y aprobar de forma irregular la normativa específica, evidenciándose la coordinación de actores del sector privado con diputados y el Ejecutivo, ¿verdad? Que es como podemos establecer entonces que observamos nosotros cómo se da la comisión de esos delitos y algunos casos de relevancia que se me dio la tarea de poder investigarlos para poder traerlos y ponerlos en contexto. Siempre he dicho en las aulas universitarias o en las clases online, la forma mucho más sencilla de poder trasladar ese conocimiento ahí sí que
al escucha, pues definitivamente es a través de los ejemplos. Y es por ello que se ha ejemplificado de esta manera cómo es que se da la comisión de este hecho delictivo y que está regulado en nuestra normativa jurídica penal guatemalteca. Les hablaba un poquito con antelación en el caso de México. En el caso de México se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, castigando a los servidores públicos que utilicen indebidamente su cargo para obtener cualquier beneficio económico o material. Les indicaba también el tema de cómo se puede evidenciar en otros países que se da se da mucha similitud en cuanto a cómo se maneja directamente en el estado de Guatemala o en la República de Guatemala. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Las diferencias, pues definitivamente van a ser en cuanto a las penas que se van a imponer, pero en sí la comisión del hecho delictivo de tráfico de influencias, pues básicamente a nivel de Latinoamérica los verbos rectores pues van a ser casi que los mismos o van a tener mucha similitud en ese sentido. Las penas, por ejemplo, que yo les manifestaba de otros países, las penas y las multas exactas dependen de la jurisdicción específica donde se cometa el hecho delictivo. Entonces, podemos establecer que existen ese tipo de diferencias a nivel Latinoamérica en cuanto a la imposición de la pena, en cuanto a quizá ciertos elementos dentro del delito de tráfico de influencias, pero en esencia van a ser, en cuanto a los elementos, los mismos sujetos. Va a estar el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y que va a existir una pena o una condena en determinado momento por la comisión de este hecho delictivo. Es importante hacer ver, como yo se los decía en un inicio, pues también algunos otros caracteres directamente del delito de tráfico de influencias, como puede ser que se den dentro de estos caracteres del tráfico de influencias, se pueden dar ciertos requisitos. En primer lugar, vamos a observar la influencia que es ejercida sobre la autoridad o funcionario público que debe de dictar una resolución. En principio, no basta la mera sugerencia, recomendación o indicación, sino que la influencia debe de provenir de una presión derivada de las relaciones especiales entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. También un aspecto bien importante o requisito que podemos observar es el prevalimiento, entendido como la situación provocada por la influencia ejercida. Si el culpable es un funcionario público, el prevalimiento puede provenir del ejercicio directamente de esta acción que se da. Entonces, como podemos observar, se dan ciertos requisitos dentro de estos caracteres directamente del tráfico de influencias, y que esos requisitos, para que se pueda configurar, es como los verbos rectores de todo delito. Para que, por ejemplo, hablemos de un delito sencillo, el delito de estafa en el caso de Guatemala, que es contemplado como un delito menos grave. En ese sentido, ¿me escuchan? Como que me bajó la. No, perfectamente, doctora, adelante, se escucha bien. Ok, sí, me bajó un poquito la pila aquí, entonces yo dije, a ver si no ya los dejé hablando solo, pero no, creo que vamos a terminar bien. Entonces, como les decía, este delito, que es un delito menos grave en Guatemala, que no supera los 5 años de prisión, se dan ciertos verbos rectores para que se pueda configurar este delito. Hablemos de la ardida, hablemos del engaño, un engaño malicioso, con el único objetivo de poder defraudar a una persona en su patrimonio, ¿sí? Si se observan esos verbos rectores, pues lógicamente la conducta se va a tipificar dentro de ese delito. En este caso, cuando hablamos directamente de los elementos esenciales del delito del tráfico de influencia, podemos observar nuestros requisitos, que hablamos de la influencia directamente del prevalimiento, como también podemos hablar directamente de esos elementos. El sujeto activo, el sujeto pasivo, para que este delito se pueda configurar, y que es cometido por un funcionario, como pudimos observar los casos directamente que mencioné en Guatemala.
esa sería mi intervención, apreciado doctor Walter Ceballos, así de manera resumida, en esencia, en relación al delito de tráfico de influencias. Muy bien, doctora, excelente, muy sustantiva. Además, con lo que nosotros un poco también queremos entrar de fondo, que es la casuística, ¿no? Y esto además se ve facilitado por su labor de litigante. Justamente usted nos indica que, y estuvimos conversando por interno, es correcto, y que estaba en audiencia tras audiencia. Y doctora, justamente por ello le agradecemos en virtud, porque se ve que usted está con toda la adrenalina y todavía de la jornada. Pero eso es importante porque a la luz de la parte dogmática, teórica, pues qué mejor, ¿no? Que, como se dice, ¿no? Bueno, en mi país espero que entiendan el término en la cancha, ¿no? Es donde en realidad se ven, pues, los gallos, dicen, ¿no? Como hablando un poco en términos de esta afición y que usted lo ha puesto de manifiesto en casos muy importantes que le vamos a pedir, doctora, y esperemos que el día de mañana, o usted me dirá cuando tenemos tiempo para poder ponernos de acuerdo, ver un poco si hay el material de esas sentencias, de los 3 o 4 casos que usted ha mencionado. Qué interesante el de la red que usted menciona de la expresidenta. En realidad no tenemos que quizás poner un tamiz, avergonzarnos, porque en Perú, ni hablar, doctora, y no porque nos hagan quedar mal, no lo vamos a mencionar, es una realidad. Y justamente la problemática se puede llegar a resolver o al menos intentar hacerlo si les ponemos, ¿no? Porque si la callamos por un tema, no, mira, voy a dejar mal a mi país, no, no. En realidad, pues pasar por agua tibia o hacer la omisión también es prácticamente no desarrollar, ¿no? No mostrar, además, sobre todo a los actuales y sobre todo a las nuevas generaciones, cómo se debe tomar estos temas, estos casos tan emblemáticos, con una dirección, una línea de dirección que se va descubriendo y que vienen de las altas esferas, como usted también lo ha manifestado, y que es ahí donde justamente la justicia tiene que intervenir, los controles, las instituciones, la Contraloría, el Ministerio Público, y todas las instancias que tienen que haber y tienen que tener este conocimiento, ¿no? Y qué mejor que poder desarrollarlo acá, en estos espacios, donde la verdad que acá nos une el interés científico, académico. Nadie tiene, creo, una cuestión de parte, porque lamentablemente cuando se hablan de esos temas y cuando se involucran algunas gestiones gubernamentales, pues comienzan a salir algunos temas de afinidades políticas y que la izquierda y que la derecha, y eso en realidad no es, y jamás estamos persiguiendo en este ámbito académico esa direccionalidad, ¿no? Nosotros nos centramos únicamente en analizar la casuística, en formular las jurisprudencias, los hechos fácticos, objetivos, y luego que cada uno con el estudio y seguro con la investigación, cada uno va a sacar sus propias conclusiones, lógicamente, y eso es lo que hace muy enriquecedora la Academia Internacional. Estimada doctora, nosotros le agradecemos estar en esta fecha, no podía faltar, de Guatemala, tantos años, tanto cariño, aprecio. Le comento que acá también tenemos a una gran amiga, que es la doctora Carolina Esmejao, que quiero mandarle un fuerte abrazo, un saludo, mi querida doctora, a la doctora Aleida Z. Acevedo también, que estuvimos compartiendo la última pasantía este año nomás, en febrero, hace poco, febrero-marzo, y que pues consolidan esta relación importante y esta importancia, trascendencia que tiene su país Guatemala para con el derecho también de toda la región, de toda Latinoamérica, y la proyección que a partir de estos momentos que estamos en condiciones de decirles que a través de CIDET hemos podido converger en un acuerdo, en un convenio con 2 universidades de Italia, con organismos de Europa, para luego traer las experiencias también de ellos. Ellos tienen un sistema denominado antimafia, y que podamos nosotros también concatenarlo con las prácticas de Latinoamérica y ver cuáles son las virtudes, los defectos, qué podríamos nosotros asimilar de ellos, qué ellos de nosotros. Y a partir ya, seguro de junio ya están establecidos los primeros foros internacionales con maestros de Italia,
combinados también, lógicamente, con destacados maestros como usted, como nuestros respetables catedráticos, magistrados, y donde vamos a tener seguro estos espacios que esperemos sean como todo lo que nosotros nos proponemos, sean de utilidad, además de beneplácito, ¿no? Porque escuchar voces de otros continentes siempre enriquece, ¿no? Estimada maestra, nosotros, eh, pues, ¿qué más, no? Quisiéramos seguir conversando con usted, verla, pues nos da mucho gusto. Y entonces vamos a compartirle también, de acuerdo al programa, el reconocimiento que le han preparado las instituciones que avalan académicamente y organizan ese certamen. En primer término, el CIDET, que es la Corporación Internacional de Escuela de Derecho y Gestión Pública. También el Instituto del Jurista Latinoamericano, INJURIS, en Guatemala, en su país. También el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Asimismo, el Círculo Jurídico de Argentina, el Instituto Iberoamericano de Escuelas Superiores en Nicaragua, la Universidad UNEF, Universidad Nacional de Santo Domingo en República Dominicana, el Colegio de Abogados del Oro en Ecuador, y la Escuela de Negocios de Salamanca en España otorgan el presente reconocimiento a la doctora Yareli Elizabeth Gómez Gómez por su destacada participación y desempeño como ponente en el curso internacional en peculado, cohecho, malversación, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias en el Código Penal, impartido el día martes 19 de mayo de 2026 y signado por las principales autoridades de estas instituciones. Estimada maestra, le vamos a hacer llegar este reconocimiento inmediatamente y esperamos, pues, le pedía la tarea pendiente, pues, de poder, seguro, en los próximos días, de repente nos pueda copiar esta casuística y nosotros, a su vez, compartir con todo el respetable auditorio virtual y también con todos los grupos de estudios con los que cuenta CIDET en 20 países, lógicamente, con los créditos respectivos para la doctora Yareli Elizabeth Gómez Gómez. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor Ceballos. Para mí es un honor, es un placer el poder coincidir no solo con su persona tan respetable, sino también con todo el auditorio, con todos los colegas. Siempre es un placer, siempre lo he dicho, conectar con otros países para mí es de una gran bendición. Y en la academia, pues unir, hacer esos lazos fraternales académicamente, pues mucho más importante. Estoy muy agradecida por la oportunidad que se me permite. Las disculpas del caso, que el material no se los pude reproducir, pero hablé con el doctor Ceballos ahí. Hoy fue un día bastante difícil, bastante cargado, pero agradecida por el trabajo que Dios me permite también. En unos días o a más tardar el día de mañana, que las diapositivas se quedaron en la otra computadora, ahorita estoy utilizando un iPad, pero yo le comparto el material. Apreciado doctor Ceballos, de igual manera, pues el material que usted ha compartido también de los otros colegas, de los otros doctores, de los otros disertantes, para mí en lo personal ha sido de mucha ayuda y he encontrado muchas salidas, máximo cuando estamos hablando de otros países. Todos los países a nivel de Latinoamérica, pues definitivamente nos aportan y nos aportan mucho a la República de Guatemala. Abrazos fuertes para todos y muchas bendiciones. Éxitos. Muchas gracias, estimada doctora Yareli. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento sempiterno, nuestro cariño personal también para una figura, si bien es cierto, joven, pero ya también con cierta trayectoria en el ámbito judicial. También ha sido Ministerio Público en Guatemala y profesora de varias universidades y además, pues, indesmayable alumna, a pesar de que ya ella es doctora y ella continúa capacitándose, perfeccionándose en México, en Guatemala, en diversos países. Así que le mandamos un fuerte abrazo, mi querida doctora. Muchas gracias. Muy bien, estimados amigos, tenemos el siguiente expositor, que era el doctor Maynor Berganza, el cual está con algunos temas técnicos. Nosotros, en virtud también a que, bueno, sabemos que nuestros maestros tienen actividad también, algunos en docencia, algunos como el caso de la doctora Yareli, también en el ejercicio, algunos magistrados, ¿no? Como los que tendremos mañana. Pues vamos a ver, vamos a ver en todo caso cómo está la conectividad de mi querido doctor Maynor, gran maestro también y amigo, y si puede, ya está el doctor ya habilitado, estimado doctor Maynor. Ahí vamos a ver si técnicamente procede. Creo que está, me parece que está como, eh, déjeme ver un momentito, por favor, doctor.
sí, leímos la entrada, pero, a ver, estaba como eh, celular de minor, me parece. A ver, un momentito. Ah, ya, listo, doctor, ya lo ubicamos. Vamos a hacerlo con anfitrión y esperemos pues que pueda, a ver si puede activar, doctor, su cámara, su micrófono. ¿Me escucha, estimado maestro? Claro, doctor Ajá. Walter, Ahí está. quisiera disculparme porque estoy atrapado en el tráfico de la ciudad de Guatemala. No se No he preocupe. podido. Yo Gracias. quería proponerle, doctor, el día de mañana tenemos la fecha final y si le parece bien podríamos trasladar la misma, su Claro, participación para el día de mañana, de repente un poquito más en condiciones usted, doctor, también para que pueda claro, desarrollarla técnicamente, compartir y todo claro, lo que usted nos suele también ofrecer siempre, mi querido y estimado maestro. claro. Yo con mucho gusto, doctor Walter, espero para mañana y le agradezco la tolerancia y la paciencia No, para doctor. prestar una colaboración adecuada. No, la agradecimiento es para usted, estimado maestro. Lo estamos viendo ahora muy bien, deportivo. Por favor, concéntrese en la conducción porque queremos tenerlo mañana y escucharlo perfectamente. Claro que sí, claro Gracias, que sí, doctor. doctor. Muy Hasta bien. mañana entonces. Nos vemos. Hasta mañana, maestro. Gracias. Estimados amigos, Adiós. vamos a compartirle lo que será la fecha del día de mañana. El día de mañana, que es miércoles 20 del mes de mayo de 2026. Tendremos la participación del gran maestro doctor Carlos Pérez Chehuen, ¿no? Magistrado del organismo judicial de Guatemala. Asimismo, también de dos excelentes magistradas, damas, que tenemos el honor de conocer. Además, nos estamos refiriendo a la doctora Karin Sorelli Gómez Girón y a mi querida maestra, amiga y doctora, la doctora Jessie Edith Figueroa Pereira. Ellos tres más el doctor Maynor Berganza, que como ustedes han visto por problemas técnicos, pues no pudo conectarse el día de hoy correctamente, lo haremos el día de mañana. Y pues la convocatoria, la cita, está nuevamente establecido para todos ustedes, horario de Guatemala a partir de las 4 de la tarde, en Centroamérica, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 4 de la tarde. Luego tendremos a partir de las 5 para América del Sur, especialmente Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. También tienen el horario de las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde para Venezuela, nuestros amigos y hermanos de Venezuela, para República Dominicana, para Bolivia y Cuba, a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 7 de la noche para Buenos Aires, Argentina, toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Y ya en medianoche, para nuestros queridos amigos, maestros, docentes, catedráticos de España e Italia, pues a partir de las 12 de la noche. Y los que no han podido ver de repente esta presentación en vivo y en directo, o los que pues deseen retomar nuevamente algunos conceptos tan interesantes que hemos visto el día de hoy, podrán apreciarlo con toda tranquilidad en nuestro canal de YouTube, que es el canal de CIDET TV. Muchísimas gracias, estimado doctor, y le mando un fuerte abrazo, especialmente a nuestros amigos y hermanos de Guatemala, a la doctora Carolina Esmejao, doctora Aleida Set, y todos los amigos del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Universidad de San Carlos, de Injuris, que es el Instituto de Jurista Latinoamericano en Guatemala, mandarles un fuerte y caluroso abrazo y desearles pues que pasen una bonita noche. Y ya nos reencontramos el día de mañana en el horario que hemos establecido y que lo hemos compartido. Y también vamos a brindar información seguro complementaria a través de los correos o los mensajes de WhatsApp de los grupos de estudio y los que no todavía están en alguno de los grupos de estudio que tenemos por país, pues los invitamos a integrarse. También los que estén interesados en la certificación de este importante curso pueden escribirnos al número que está en el flyer, que es el 993-748890 con el código internacional más 51 993-748890 para poder guiarlos en el proceso y puedan
contar con un certificado, una constancia de haber asistido a este importante curso internacional. Estimados doctores, les mandamos un fuerte abrazo hasta cada uno de sus países y nos reencontramos el día de mañana. Muchísimas gracias, muy buenas noches.